Vamos a avanzar ahora al segmento de creatividad y para eso Daniel Viarengo está con nosotros. Daniel lidera actualmente el equipo de Insight y Analytics de Ava Group Argentina, área que brinda soporte a los equipos de planificación, desarrollo de estrategias para marcas y proyectos. Forma parte de planeamiento, creación y desarrollo de Avas Media Connect, también herramienta propietaria para identificar cuáles son los puntos de contacto más influyentes. También formó parte de una investigación súper interesante acerca de Meaningful Brands, metodología para buscar obtener información acerca de la significatividad de las marcas con los usuarios. Del 2006 al 2022, parte, por supuesto, de Insight Manager de Avas Group y Manager Project en total para Argentina del 2004 al 2006. ¿Sigue siendo necesaria la inversión en publicidad? Es la pregunta que nos trae Daniel. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gran pregunta. Bueno, primero gracias a la PAP por la invitación, a los hermanos de Causa que también están por ahí. Y bueno, es una gran pregunta que tiene que ver por qué es necesario seguir mostrando nuestro punto de vista a las audiencias, a las personas. Y básicamente porque si las marcas no hablan, otros toman la voz, otros hablan por nosotros y esa conversación la adoptan otros actores y esa conversación no está curada, no está cuidada. Porque pasa algo fundamental que se ve en las audiencias, en las marcas, en la comunicación, es esto, que tiene que ver con la falta de la verdad. La falta de la verdad, las personas están desconfiadas de absolutamente todo, los líderes gubernamentales nos mienten o las personas sienten que nos mienten. No se cree en el periodismo, que era una de los actores de mayor legitimidad. Hay una crisis de confianza total y absoluta. Con lo cual, si las marcas no hablan, no muestran su contenido, no cuentan lo que tienen para decir, la crisis de confianza las afecta y las afecta todavía más. Sostener la confianza en la región, vamos a mostrar muchos datos, la presentación está llena de datos. Lo que se ve es, primero, 3 de cada 4 están cansados de las promesas de las marcas, las personas descreen de las promesas de las marcas. 8 de cada 10 marcas podrían desaparecer y a las personas seguirían su vida como si nada. Este dato que es de Meaningful Brands, que es el estudio del grupo Avas que se viene haciendo a nivel global, evalúa un montón de indicadores. El principal insight que siempre sale es el volumen de marcas que las personas dicen, y esta marca puede desaparecer, esta no, esta sí, esta no. Y este dato, cuando arrancamos con este estudio en 2008-2009, daba 6 de cada 10, en algunos países 5 de cada 10, estábamos en 7 de cada 10, en la última medición estamos en 8 de cada 10, y estamos hablando de marcas líderes, marcas muy conocidas, con lo cual se trastoca la fidelidad de marca, las personas cada vez creen menos, las personas cada vez estamos más desconfiadas, pensémonos nosotros mismos como consumidores, como audiencias, si nos pasa mucho de eso. Con lo cual, esta crisis de confianza en nuestras geografías, en nuestra región, es difícil. Aparece esta cuestión de las personas de sentir que la vida se nos presenta complicada y lo que se busca de las marcas y lo que se espera de las marcas es un aporte de soluciones. Este estudio, esta pregunta puntual en Meaningful Brands, la arrancaron a hacer en Europa y les daba un 50 y pico % de que las personas estaban después de la pandemia, 50 y pico % de las personas estaban preocupadas y porque algo los afecta, porque viven preocupados con estrés, con angustia, con preocupación. Y les dio muy alto, ese 50 y pico % les parecía que era una locura. Hicimos esta misma pregunta en Latinoamérica y nos dio 67%, con lo cual estamos con un nivel de estrés, de angustia y de preocupación tan pero tan alto que la demanda que aparece hacia las marcas es extremadamente alta. Y hay una cuestión que tiene que ver con lo que hablábamos antes de la falta de confianza. La falta de confianza en instituciones gubernamentales, en instituciones públicas, es tan baja que las marcas, por más que también sienten desconfianza, tienen como un espacio de oportunidad. Hay como una brecha de oportunidad a partir de eso y por eso también es necesaria todo lo que tenemos para decir y todo lo que tenemos para comunicar. Las personas cada vez viven más preocupadas. Había un indicador, malestar psicológico autopercibido, angustia, preocupación, estrés, depresión, etcétera, que las personas se perciben así.
Se viene midiendo desde 2010, tiene sus variaciones, subió, marcó el récord absoluto en pandemia en 2020, el año más desesperante para todos, este 2020. En 2021 bajó porque ya la pandemia empezaba a quedar atrás y todos volvíamos a ser felices y nuestra vida volvía a ser como antes. Y en 2022, ya sin pandemia, con una pandemia marginal, ya casi que no hay pandemia, se volvió a disparar. Y la verdad nos lleva a preguntarnos qué es lo que nos está pasando. De vuelta, las personas cada vez ven a la sociedad más individualista, me resulta difícil ver el futuro con esperanza. La verdad, la preocupación es enorme, muy grande, absoluta, con lo cual lo que tengamos para decir hay que tener mucho cuidado, ser relevantes, pero tener algo para decir, porque si no, eso que no decimos lo termina diciendo otro y el riesgo es bastante grande. Un poco lo que spoileé, lo que acabo de decir es esto. Las empresas son organizaciones que se crearon con un fin de rentabilidad básicamente, pero se les demanda otras cuestiones. Esto, se me fue. Ahí está. Se les pide a las marcas que hagan algo por lo que tiene que ver con el cambio climático, con la desigualdad económica, con capacitar a su fuerza laboral. Se les reclama un montón de cosas a las marcas, a las compañías, a las empresas. Hay un montón de cosas que tienen para decir, no solo desde lo funcional, sino también desde lo personal y lo colectivo. Son cosas que ya sabemos, que las venimos viendo, que las venimos estudiando, que las conocemos, pero verlas numéricamente en datos, y son porcentajes altos, no son porcentajes marginales, son números muy altos, con lo cual la necesidad claramente está marcada y es muy, muy evidente. ¿Cuáles son los puntos de contacto para activar esta confianza? ¿Por qué se necesita la confianza? Y sobre todo porque la confianza no es un valor cualitativo muy lindo, muy bonito, muy políticamente correcto, sino porque la confianza es resultados de negocio. Básicamente, cuando una marca trastoca sus resultados en confianza, obtiene mejores resultados de negocio. Meaningful Brands, que es el estudio que les comentaba, nosotros lo que hacemos es mirar las marcas que tienen performance meaningful, esto es, marcas a las cuales las personas les importaría que esa marca desaparezca, versus el resto de las marcas, las marcas que están en color rojo, las marcas que no son meaningful, las marcas que a las personas les da lo mismo que una marca desaparezca o no. Y estamos hablando de marcas líderes a nivel global, no estamos hablando con marcas con altísimos niveles de awareness, de conocimiento. Y fíjense que las marcas meaningful, los resultados de negocio, el valor de marca, el valor tangible de marca, cada vez se tiende a separar más. O sea que las marcas que demuestran un compromiso, que demuestran tener valores, de cumplir su promesa de marca, de cumplir sus valores, tienen mejores resultados de negocio. No es solamente algo para la foto, es realmente un dato, un resultado de negocio que impacta en los indicadores de marca e impacta de vuelta en los resultados y en los indicadores de negocio. ¿Qué pasa con los medios? Y con los medios lo que hablaba que tiene que ver con la confianza. Fíjense lo que pasó con los medios a partir de la pandemia. ¿En qué medios encontraste información falsa antes y durante la pandemia de COVID? Y fíjense lo que pasó en color rojo durante la pandemia. Cómo creció la percepción de publicaciones de información falsa, de fake news, en redes sociales. Y cómo la televisión empezó a ganar un poco más de confianza. Cómo los medios tradicionales empezaron a ganar un poco más de confianza en desmedro de las redes sociales que llegaban para democratizar la comunicación y que sin embargo terminaron, casos harto conocidos, generando crisis de confianza y generando problemas de legitimidad muy grandes. De vuelta, la legitimidad y la confianza empieza a retrotraerse y a construirse en medios más tradicionales y más clásicos. También a las personas les molesta todo, bueno, lo hemos escuchado en algunas de las charlas que vivimos hace un ratito, lo que tiene que ver con la confidencialidad de nuestros datos, con lo que las marcas hacen con nuestros datos, nos molesta, nos gustaría tener mayor control sobre nuestra información, lo que hacen con mis datos, desconfío cuando me piden demasiada información personal, por más que la información la brindemos como usuarios, decimos, bueno, ya fue, quiero bajar algo, entonces dejo todos mis datos y lo hago, pero aún así
esto termina minando la confianza y de vuelta los entornos en los cuales nuestras marcas están, podemos alcanzar niveles de cobertura excelentes, maravillosos, pero esta crisis de confianza afecta al medio y por ende afecta a las marcas. Y a la vez, cada vez, y por todos los medios que conocemos y que venimos hablando y el surgimiento de nuevos medios, cada vez aparecen más puntos de contacto en los cuales los consumidores asocian o vinculan a las marcas. La pregunta clásica es, ¿de qué marcas recordás publicidad? ¿En qué medios viste las publicidades? Y los medios desglosados a un nivel con uno de nuestros estudios que hacemos en la TAM, que medimos más de 20 y pico de medios, fíjense el vínculo que aparece cada vez las personas asocian más medios a las marcas, con lo cual, y esto también hay un montón de gente muy joven, seguramente estudiantes, fíjense lo que demuestra lo viva que está nuestra industria, la industria publicitaria está recontra viva y tiene un montón de futuro, cada vez hay más medios, cada vez hay más formatos, cada vez hay más maneras de conectar entre marcas y personas, y esto habla de una industria recontra pujante en la cual hay un montón de cosas para seguir haciendo, y para quienes abrazan esta profesión, que es súper maravillosa, el futuro es bastante venturoso. Va a haber cambios, siempre hay desafíos y demás, pero fíjense que la tendencia es que cada vez haya más oportunidades. Dicho esto, ¿cómo se conectan las marcas en los diferentes mercados de nuestra región? Fíjense la inversión publicitaria en la TAM, en miles de millones de dólares, incluye todos los medios, esto es a través de eMarketer, una de las fuentes sindicadas más prestigiosas del mercado a nivel global, en la cual nos muestra la inversión hasta 2023 real, por lo menos que comunican cada una de las agencias o las cámaras en cada uno de los países, y la proyección que ellos prevén en los próximos años. Fíjense cómo va creciendo la publicidad. De vuelta, y esto es lo que veíamos antes, más puntos de contacto asociados, más inversión en medios, con lo cual, de vuelta, se demuestra que nuestra industria tiene un montón de perspectivas de crecimiento, un montón de posibilidades de seguir conectando, de seguir generando resultados de negocio. La inversión publicitaria en la TAM, tenemos dos países que la dominan, que son Brasil y México. Pero hay algo interesante. En 2022, 2 de cada 5 dólares destinados a publicidad en Latinoamérica los utilizó Brasil. Pero ya en este año, en 2023, el mayor crecimiento se empieza a dar en los otros mercados, en el resto de los países, donde entramos el resto de los países que no somos Brasil y México. Mercados como Brasil, incluso cuando vemos cómo va creciendo la publicidad a nivel global, los países de Latinoamérica son los que tienen más perspectiva de crecimiento. ¿Por qué? Porque la madurez en la cual estamos es mucho menor que lo que pasa a nivel global y con lo cual hay más perspectiva de crecimiento. Independientemente de las condiciones locales, de las coyunturas que pueden pasar en cada uno de los países, lo que se ve y lo que se viene demostrando es que la industria está más viva que nunca. Y acá algo interesante, el share de inversión publicitaria en los principales países de nuestras economías. ¿Cómo se distribuye? Llevado a base 100, la inversión publicitaria. México, que despegó muchísimo la inversión digital, tanto en México como en Brasil. En Argentina, que la conozco más, también un 50%. Esta inversión de 2023, Argentina va a terminar un poquito más abajo por cuestiones cambiarias, pero va a estar entre 48 y 49. Paraguay, aún con oportunidades de mayor crecimiento en lo digital y con un peso muy fuerte de la televisión. Y acá se ve algo muy interesante y tengo muy presente el caso de Argentina. En Argentina hubo un crecimiento muy marcado de la inversión digital, estábamos en valores del 40% hace prepandemia, 2018-2019, creció, pero no necesariamente cayó en términos nominales la inversión off. Obviamente decrece en el share porque crece más lo digital, pero la inversión off se mantuvo. Con lo cual lo que se demuestra también con esto es que es una industria recontra viva y que lo digital no le come a los blind, sino que se complementan y se integran. Un poco lo que veíamos en la presentación que me precedió, las oportunidades que se generan en esta posibilidad de invertir en multiplataformas
termina pasando en la realidad y termina pasando en los números totales y absolutos. La torta cambia la composición, pero en el fondo se agranda cada vez más, con lo cual hay un montón de oportunidades para las marcas para seguir creciendo y para seguir conectando. Lo que hablaba de la inversión digital, dije 40, era 35 la inversión. Fíjense la inversión publicitaria en la TAM, 35% en 2019, llegando a un 57% en 2023. Acá toma los principales países de la región y con un crecimiento hacia el 63%. De vuelta, esta torta que va creciendo cada vez más no implica un desmedro de la inversión offline, sino que se integra y la torta se hace cada vez más grande. Y lo otro, fíjense que en Latinoamérica los países con mayor crecimiento estimado a nivel global en inversión digital son casi todos de Latinoamérica. No es porque seamos muy maravillosos, sino porque llegamos también un poco tarde a este crecimiento en la inversión digital. Estados Unidos, es un motor, una locomotora y sigue creciendo. La India, que en muchas cosas se parece a Latinoamérica, y después todos los países latinoamericanos, tanto Asia como Europa, han crecido, ya han llegado a cierta madurez. Nuestros países son los que todavía tienen mucha perspectiva de crecimiento. Dicho esto, un poco lo fui diciendo, ¿la televisión pierde terreno, la televisión lineal pierde terreno? La verdad que no, porque las personas siguen escogiendo a la televisión como uno de los medios más relevantes, más confiables, pero también donde encuentran las publicidades más creativas. La televisión conserva todavía ese aura de una comunicación, una campaña está en la tele. Y ese está en la tele, esas 4 palabras está en la tele, siguen generando y siguen siendo cada vez más relevantes para las personas. Obviamente valorado cuando el contenido y la publicidad está alineada a lo que esperamos, pero de nuevo, la tele sigue generando ese espacio para las personas que sigue siendo relevante y pasa con campañas, nos ha pasado con campañas muy vinculadas al Mundial, pero sigue pasando con las marcas icónicas que cuando están en la tele logran esa legitimidad que otros medios por ahora no la tienen. La televisión en nuestra región, este es un slide, un chart medio complicado, pero lo voy a tratar de explicar de una manera sencilla. Venimos escuchando todo el tiempo que la televisión pierde relevancia, que no miramos más televisión. Y la verdad que se pone muy en duda cada vez más esa aseveración. ¿Por qué? Porque muchas veces tomamos en función de lo que pasa en otras economías, en otras latitudes, en otros mercados, y un poco lo vamos a ver. Fíjense, los espectadores de televisión paga en cada uno de los países. En Estados Unidos estamos en 130 millones. El decrecimiento en Estados Unidos es muy marcado, es muy fuerte. Ahí sí se está visualizando un cambio bastante importante en el consumo de la pantalla, en el consumo de la televisión. Pero en nuestros mercados, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, fíjense que la televisión por cable mantiene y se prevé mantener un número de usuarios bastante estable. Va más o menos con el crecimiento de la población, quizá decrece un poquito si tomamos el crecimiento de la población, pero no presenta caídas dramáticas como a veces leemos y títulos rimbombantes. Solamente es algo que está pasando en Estados Unidos, pero en nuestras geografías no se está visualizando tanto. Se compite cada vez con una multiplicidad de plataformas. Bueno, también una de las presentaciones en las cuales estábamos hace un ratito, lo que tenía que ver con las personas, el hecho de estar con 2 pantallas, esta penetración mobile en Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay, en un 96%, todas las personas tienen un teléfono inteligente. Quien no lo tiene ya casi es por una cuestión de decisión personal, pero el acceso a la tecnología de un teléfono es bastante democrática. El uso de 3 dispositivos cuando se incorpora desktop alcanza a 8 de cada 10 personas en los targets de planificación habituales. Y de vuelta, y lo otro, y también algo que precedía, ¿qué pasa cuando llega la tanda? Bueno, 40% de las personas dicen que toman el celular cuando llega la tanda. Es un número alto, es un número importante, y cuando lo abrimos tenemos un 40% que agarra el celular, un 30 y pico por ciento que cambia de canal, hace zapping, que era lo primero que se hacía antes, y el resto son las personas que las miran. Pero aún así, y es un dato declarativo,
se ven algunas cosas también interesantes que tienen que ver con el uso del celular. ¿Qué pasa cuando las personas usan el celular, cuando llega la tanda, cuando supuestamente las personas cada vez pierden la atención? Y acá se ve algo muy interesante que hicimos en Argentina con los principales programas en términos de rating en nuestro país y las menciones que esos programas obtienen en redes sociales. ¿Qué buscamos y qué quisimos saber con esto? Y un poco fue una de las preguntas que salió por allá, que tenía que ver con qué pasa con el branded content dentro de los programas, el PNT dentro de los programas de televisión. ¿Por qué? Porque se detecta, obviamente, que muchas veces hay una caída en lo que tiene que ver con el encendido durante la tanda, y eso también lo contaban en una de las presentaciones que me precedía, pero lo que visualizamos es qué pasa con los programas que quizá no tienen tanto nivel de audiencia, no tienen un nivel de audiencia tan alto, pero que sin embargo generan mucho engagement en redes, con lo cual estos programas con bajos niveles de rating o con niveles más bajos de rating frente a tanques como Gran Hermano o La Voz, estos programas con niveles de audiencia un poco inferior generan oportunidades en todo lo que tiene que ver con comunicación no tradicional en estos programas porque generan mucho contenido en redes, generan mucho recorte en redes y generan mucha réplica en redes de los contenidos que se pueden ver. De vuelta, es ver la integración entre ambos mundos, que por supuesto están integrados, pero acá se lo ve de un modo muy evidente. Programas con niveles de rating muy altos, que generan mucha réplica en redes, también programas con niveles de rating altos, pero que no generan tanta conversación en redes, con lo cual recomendar un PNT en este programa quizás no sería de lo más relevante. Sí, el PNT acá aparece como mucho más relevante porque se genera recorte de lo que pasa dentro del programa en las redes y se lo puede ver en otros lados también. De vuelta, es analizar, buscar la vuelta, investigar, tratar de conocer y tratar de buscar a las audiencias y poder llegar a ellos. Cuando hablamos de multiplicidad de formatos, nosotros hicimos un estudio previo a cada mundial, Mundial de Brasil, Mundial de Rusia y Mundial de Qatar, promedio de marcas vinculadas a la selección argentina antes del Mundial, porque después del Mundial, como salió bien, las marcas crecieron un montón. Pero en la previa de cada Mundial, el Mundial de Brasil 3,1, Mundial de Rusia 3,6, Mundial de Qatar 4,1. De vuelta, la vinculación de las marcas a mayor cantidad de puntos de contacto, fíjense la penetración de redes en las audiencias, 57, 80, 91, a mayor cantidad de puntos de contacto hay una mayor asociación y una mayor vinculación a las marcas. De vuelta, oportunidades cada vez hay más. Estamos en niveles súper altos de alcance en redes y lo que se prevé para momentos futuros es que este alcance mucho más no va a crecer, pero lo que va a haber son más plataformas, con lo cual más competencia por la atención, más oportunidades para las marcas. Y estos más puntos de contacto, de vuelta, pero con una cuestión muy relevante y muy fundamental, que es la preferencia por las pantallas. Acá hay un cruce, y esto es la TAM, un cruce en el cual lo que vemos es el alcance de los medios, el reach, y el tiempo de visualización. Personas que miran con una intensidad de más de 3 horas diarias cada uno de estos medios. Y fíjense, dividimos entre los que son puntos de contacto digitales de puntos de contacto off. Fíjense, Connected TV o plataformas, niveles de alcance altos y sobre todo de tiempo de exposición muy alto. Las personas que cuando miramos una plataforma, una serie, solemos engancharnos mucho. Pero después aparece la tele, la televisión abierta y la televisión paga, en los países de la TAM con alta penetración de la televisión paga, con niveles, y acá muy vinculado a deportes, en los países donde los deportes se pasan a través de televisión por cable, pero con niveles de alcance muy similares, y lo que tiene que ver con redes y con video online, con niveles de alcance más alto, pero con tiempos de visualización más bajos, con lo cual, de vuelta, pero siempre pantallas. Pantallas es lo que domina el consumo de las audiencias, y cada vez más pantallas. Y lo que venimos viendo era que eran datos que ya estaban altos en mediciones anteriores, prepandemia, y sin embargo han crecido y las oportunidades se siguen generando,
No sé de dónde sacan tiempo las personas, pero cada vez miramos más pantallas. Y acá algo fundamental y muy interesante, volviendo a lo que tenía que ver con el consumo de televisión. Cada vez miramos menos televisión, ya no miramos televisión. Y en Estados Unidos pasa algo muy fundamental. Bueno, para los que, como yo, que soy bastante friki de toda la industria y de todo lo que pasa con la publicidad, salió en agosto de este año un dato, prendió todas las alarmas. Por primera vez en Estados Unidos, el consumo de otros contenidos de video, léase plataformas de streaming, o YouTube, o Netflix, básicamente, y periféricos, consolas de videojuego, básicamente, superaron el 50% del share de encendido en Estados Unidos en el mes de julio de 2023. Por dos razones. Una, vacaciones escolares, y dos, no había deportes en vivo porque estaban las vacaciones o la licencia de, sobre todo el fútbol americano en Estados Unidos. Entonces eso hizo que se desplome el consumo de la televisión abierta y de la televisión por cable en Estados Unidos, que lo que va del año está bastante bajo, un 40, casi la mitad. En julio había superado esa mitad por primera vez en la historia. Casi la mitad del tiempo que las personas dedican a ver el aparato televisor lo dedican a contenidos por fuera de la televisión abierta o la televisión por cable. Pero ojo con eso, porque ese dato muchas veces sale y lo extrapolamos a nuestras latitudes. Y hay que tener cuidado con extrapolar esos datos porque lo que sucede en nuestros países es bastante diferente. Y acá tenemos el caso de Argentina y el caso de Paraguay. El share de encendido de Argentina y de Paraguay, el share de Argentina está dividido casi en tercios. Un tercio de las personas lo dedican a mirar del tiempo total de encendido, tele abierta, tele por cable, periféricos, otros contenidos de video. Básicamente ese 30% es casi todo otro contenido de video, será un 27%, 25% otros contenidos de video, 5% consolas de videojuego, etc. Y en Paraguay tenemos un 51% de televisión abierta, un 21% de cable y un 28% de otros contenidos de video. Bueno, un poquito lo vimos también en una de las presentaciones anteriores, pero de vuelta, muchas veces hablamos de nuestra industria con lo que pasa en Noruega, en Suecia, en Estados Unidos, y estamos en Argentina, en Paraguay, estamos en Sudamérica, y la realidad y el consumo de medios de las personas es bastante diferente. Y además del alcance y la permanencia que genera la televisión, genera otra métrica que tiene que ver con la atención. Y este es un estudio, no es un estudio declarativo, es un estudio que se hace a través de un panel de personas que prestan su conformidad, en las cuales se les traquea la pupila, el ojo, y ver cuánto prestan atención y cuánto miran de lo que están expuestos y cuánto se les va la vista hacia otro lado o dejan de mirar. De vuelta, tampoco puede ser extremadamente exacto porque podemos estar mirando y estar pensando en cualquier otra cosa, pero bueno, es lo que hay. Y se ven algunas cuestiones muy interesantes que tienen que ver con la atención. Fíjense, el nivel de atención más relevante en lo que tiene que ver con la tele son los comerciales de 15 segundos. ¿Por qué los comerciales de 15 segundos? Porque la mitad del tiempo las personas le prestan atención, sobre todo la primera mitad. Los comerciales de 30 segundos, la atención, si bien es más alta, no llega a ser de la mitad, con lo cual el contenido tiende a cortarse y la relevancia y la atención suele ser más fuerte en contenidos más cortos en los comerciales de tele de 30 segundos. Los comerciales de 45 segundos llegaba al 16, 17 segundos, con lo cual a medida que aumenta la duración, el nivel de atención relativa baja. Algo interesante tiene que ver con YouTube. YouTube, incluso anuncios no skipeables, que estamos forzados a verlos, generan un nivel de atención de 5 segundos. Estos datos que YouTube también obviamente conoce y tiene que ver con poner el logo o tratar de comunicar lo máximo posible, sobre todo en el inicio. Y el resto de los avisos y el resto de los formatos, los niveles y los segundos de atención reales a cada medio que tienen son muy bajos. De vuelta,
nuestra industria está muy viva, súper relevante, pero claramente las personas están haciendo otras cosas y la atención que nos prestan es relativa, con lo cual hay que afinar muchísimo el ojo en lo que tiene que ver con la creatividad y en cómo estudiar a las audiencias. Pero esto da una pauta y después, digo, esto tiene otra serie de análisis más que lo que compara es el viability y la visualización real. El viability es lo que en teoría podríamos llegar a ver y cuánto realmente vemos. Y cuando vemos anuncios en display es bastante desafiante lo que plantean. Son varios los aspectos que molestan para cuando la experiencia publicitaria se transforma en negativa. Me molesta la publicidad cuando siento que me invade un poco lo que decía el panel que estaba en la mesa que se armó aquí, que hablaba de lo que tenía que ver cuando le preguntaban por maneras de innovar en la comunicación o que los medios preguntaban qué las marcas necesitaban. Es esto, que la marca no invada, básicamente, que no me invada. Y es algo... que me quieran obligar a consumir. Y esto se disparó mucho en el post-pandemia. Esta cuestión imperativa muchas veces de las marcas de consumí, comprá, elegí. Y se pierde un poco la parte positiva, qué es lo que les gusta a las personas de la publicidad, que me saque una sonrisa, que me cuente una historia que me refleje. De vuelta, se reformularon algunas cuestiones. Los contenidos divertidos en un momento habían como agotado o saturado o ya no eran tan relevantes. Después del post-pandemia y con las dificultades y las tensiones que viven las personas, vuelve a generar una relevancia lo que tiene que ver con generarme un espacio de desconexión, generarme un espacio de relax, ayudarme a pasarla bien. Y la verdad que es súper interesante tomarlo en cuenta esto en lo que tiene que ver con consumos de las audiencias. La pandemia cambió muchísimo la manera, no solo de consumir medios, sino también estos valores y estos factores cualitativos. Ante esta preocupación, crisis económica, multiplicidad de medios, además de pasarla bien, lo que cada vez se necesita es lo que hablamos al principio, que tiene que ver con la confianza. La confianza aparece como un factor fundamental. Y fíjense, de vuelta, acá preguntamos por pantallas, ¿cuáles son los medios que les generan más confianza a las personas? Y la tele, validando un poco lo que hablábamos que tenía que ver con fake news en el post-pandemia y demás, la tele surge como uno de los medios que generan más confianza. Digo, no es una confianza absoluta, un cheque en blanco total, pero comparado con el resto de los medios, tiene niveles de confianza mucho más altos, con lo cual, de vuelta, surge lo que se viene viendo y es algo que no solo se ve en estas regiones, sino también a nivel global, una estrategia omnicanal, 360, de muchos medios, es lo que genera relevancia, porque lo que un medio te da, otro no, lo que un medio te quita, te lo puede dar otro. Porque lo que tiene que ver, por ejemplo, con contenidos más genuinos, Instagram, sobre todo para el público, y paradójicamente para el público más grande, sienten que Instagram permite ver contenido más genuino. Las personas más jóvenes, al contrario. Pero las personas más jóvenes sienten que el contenido genuino no está casi en ningún lado. Pero si vamos a la tele genera más confianza en todos los segmentos. Las personas más grandes más. Y también lo que tiene que ver con la confianza, hay un no sé muy grande. Digo, la confianza es todo un tema. Pero la tele conserva este aura de legitimidad del que hablaba al principio, que tiene que ver con esto. Cuando una marca está en la tele, conserva algo que otros medios todavía no brindan. En resumen, y contestando un poquito a la pregunta del inicio, ¿por qué es necesario seguir invirtiendo en publicidad? Uno, dinamiza la economía. La economía global, inversión publicitaria global, no solo la TAM, en miles de millones de dólares, fíjense cómo se tiende hacia un crecimiento. Hace poquito lo suavizaron un poco, estaban súper optimistas. El mes pasado salió una actualización de esto, lo bajaron un poquito, pero hay una perspectiva de crecimiento. Y de vuelta, hay una perspectiva de crecimiento porque cada vez hay más formatos, cada vez hay más medios, cada vez hay más personas, con lo cual la necesidad de comunicar y la necesidad de estar, no hay otra. Digo, desde hace 2 siglos la publicidad antes sería una propaladora con un carro que iba o alguien que iba gritando, pero la publicidad es necesaria, es la única forma de que una marca conecte con una persona, porque no hay otra, sociedades cada vez más complejas, vínculos cada vez más difíciles,
necesitamos de la publicidad para llegar con el mensaje. 1, dinamiza la economía. 2, generan propuestas de valor en épocas complejas, difíciles como las que atravesamos, bueno, en Argentina, pero también en otras latitudes, porque no es solamente por una cuestión económica, sino también por situaciones de violencia, de convivencia, de estrés de las personas. Hay una cuestión que tiene que ver con las marcas, una búsqueda que tiene que ver cuando las marcas comunican descuentos o beneficios en tiempos difíciles. Es útil porque da herramientas para usar mejor el dinero. No es culpa de las marcas el aumento de precios, pero podrían hacer más. Acá aparecen dos cuestiones positivas para las marcas. Dos cuestiones que tienen que ver con una demanda, que tiene que ver con una ecuación de valor. Las personas necesitan recibir de las marcas una ecuación, no solo el descuento por el descuento en sí, sino sentir que lo que la marca les está aportando es algo valorable, algo que les rinda y que les sirva. Y tercero, cuando las marcas brindan certidumbre. Cuando nosotros elegimos una marca, es una marca que venimos consumiendo habitualmente, si la marca desaparece de los lugares que solía frecuentar, las personas sienten, las personas sienten que las marcas pueden ahorrar de manera inteligente en un contexto difícil, pero también sienten que me puedo olvidar de esa marca. A mí me gusta ver a la marca comunicando, por más que no la pueda elegir. Se perjudican, dan la sensación de ser no confiables, no tanto, pero de vuelta, las personas necesitan sentir la presencia de las marcas que eligen, que consideran y que forman parte de su vida cotidiana. Se dinamiza la economía, se genera una propuesta de valor, un ida y vuelta entre marcas y personas y se brinda certidumbre. En tiempos de desconfianza, en tiempos tan difíciles, obtener certidumbre en vidas tan complicadas y en realidades tan complejas no es algo menor. Y finalizando, ¿por qué es tan importante, además de la confianza, esta multiplicidad de medios? Porque el consumo cada vez está más complejo, está súper atomizado, esto que mostraba de los puntos de contacto que cada vez se vinculan más con las marcas. Esa cantidad de puntos de contacto que las marcas vinculan hace que la inversión publicitaria crezca, pero también que sea más complejo llegar. Analizar a las personas, porque no hay manera de saber todo lo que podemos saber sobre las audiencias y todas las presentaciones que me precedieron un poco hablaron también de lo mismo. La manera de conocer a las audiencias es investigándolas, trabajando, buscándole la vuelta a partir de lo que podemos hacer nosotros, de las fuentes secundarias que podemos contratar, pero no hay otra manera que esa, que es conocer a las audiencias. Bueno, el buen contenido y que se cumpla y una fidelidad a la promesa, al compromiso de marca. Y seguir invirtiendo en buena publicidad, un poco el cierre, es la única manera de poder conectar con las audiencias. Es la gran forma y yo creo que sigue siendo necesario invertir en publicidad por todo esto, porque es la única forma que una marca va a poder conectar con su audiencia. Y creo que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a Daniel el tiempo. Muchas gracias, Daniel, por formar parte de este panel también en el aspecto de creatividad. Y vamos a dar espacio a nuestra última charla de la jornada, agradeciendo una vez más a Daniel su presencia.